Mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios, vamos a ver qué el Señor habla a nuestras vidas. Y yo les invito a que se pongan de pie y que juntos podamos leer esta palabra el día de hoy, en esta preciosa mañana. Nos alegra que podamos estar juntos para adorar al Señor, y también las personas que nos estén visitando, ¿verdad? Son bienvenidas. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Apocalipsis, capítulo 2, verso 1. Apocalipsis 2:1. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, ¿qué tiene contra él? Contra la iglesia, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y termina diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre, esta mañana queremos oír la voz de tu Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones, confrontando nuestras vidas, Señor amado. Señor, que como resultado nosotros podamos accionar el día de hoy. Habla nuestras vidas esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede tomar su lugar. Hemos estado hablando, los últimos domingos, hemos estado hablando acerca de la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva sucedieron muchas cosas, sucedieron conversiones, ¿verdad? Fuertes, tremendas, de lo que estaba al cristianismo. También hubo persecución, hubieron muchas cosas. Pero en medio de todo eso empezaron a plantar o a iniciar nuevas obras. Era una sola iglesia, eran miles los que estaban reunidos y había cierta organización. Pero conforme iban los discípulos a diferentes lugares, iban predicando la palabra del Señor. Era como tener semilla en las manos y entonces irse, ¿verdad? Y ir repartiendo, tirando semilla, y donde quiera iba a salir esa semilla que se iba plantando. Y entonces llega el momento que llegan a Asia Menor, y ahí en Asia Menor había un lugar llamado Éfeso. Y ahí en Éfeso era un lugar muy, muy famoso. Ahí estaba el famoso templo de Diana. Y Diana era una de las diosas que adoraban ellos, los de Éfeso, en aquel entonces. Y ahí había un templo tan bonito que era considerado entre las maravillas del mundo de aquel entonces, entre las 7 maravillas del mundo de aquel entonces. Imagínense usted qué tan bonito era el templo. Dice que era uno de los mejores templos que habían de aquel tiempo. Y entonces
ahí estaba ese templo, imagínense usted, era fuerte el asunto. Y entonces esta ciudad era llamada la guardiana del templo, imagínense. Mire, ahí dicen la tradición, la historia, que ellos creían que del cielo había caído la imagen de la diosa Diana. Y algunos historiadores creen que en esos tiempos cayó un meteorito. Y ese meteorito que cayó, ¿verdad? Al ver ellos esto, lo relacionaron con la imagen de Diana. Y entonces ellos decían que había venido de Júpiter, que había venido, ¿verdad?, del cielo, y que por lo tanto era una divinidad a la cual ellos debían de adorar. Habían hecho también unas monedas, se encontraron en varios países, encontraron muchas monedas, y estas monedas tenían la inscripción Diana Efesia. Imagínese usted qué tan fuerte era el asunto en aquel lugar. Pero en medio de ese contexto, en ese lugar, se abre una obra y ahí se empiezan a predicar la palabra del Señor. Pablo fue el que inició esta obra. Otros discípulos llegaron predicando la palabra del Señor. Cuando llegó Pablo, dice en el capítulo 19 de Hechos, que habían unas 12 personas, 12 discípulos que creían en el Señor. Ellos creían en el Señor, pero ellos no habían sido discipulados. No se les había enseñado lo que Jesús había modelado. Las enseñanzas de Jesús todavía ellos no las tenían todas. Solo sabían que Jesús era su Salvador. Ellos habían entregado a Cristo y empezaban en ese cambio, en esa transformación. Y entonces cuando llega Pablo les predica el Espíritu Santo, y ellos dicen, ni siquiera hemos oído lo que es el Espíritu Santo. Y empieza Pablo a enseñarles, a predicarles, y ellos reciben el Espíritu Santo, y empieza ese movimiento, hermanos, y empiezan a alcanzar a otras personas para Cristo. Pablo se va a predicar en las sinagogas y empieza esa confrontación. Confrontación por un lado con los judíos. Los judíos no aceptaban el mensaje del Mesías, de Jesucristo. Imagínense, tenía oposición con los judíos en las sinagogas y luego en las calles, ¿verdad?, con todos los que adoraban a la diosa Diana. Y ellos estaban, ¿verdad?, contra el mensaje que Pablo estaba predicando. Y dice la palabra del Señor que a pesar de eso Pablo siguió. Pablo se quedó ahí más de 2 años. Se cree que unos 2 años y 3 meses más o menos se quedó predicando en Éfeso. Y hermanos, personas siguieron convirtiéndose a Cristo. Después que la iglesia estaba creciendo, Pablo siguió sus viajes misioneros, que usted sabe que estuvo en diferentes lugares. Y ahora que se va Pablo, es que Pablo deja encargado ahí a Timoteo. ¿Recuerda a Timoteo? Las cartas que Pablo le manda a Timoteo. Timoteo es un pastor interino, podríamos decir, un pastor que estuvo por cierto tiempo allí en Éfeso. Y ahí están las cartas que Pablo le envía a Timoteo. Pero no solamente las cartas que le envían a Timoteo, sino que hay una carta que Pablo le envía a los de Éfeso. ¿Cuál es esa carta? La carta de los Efesios, ¿no? Está ahí esa carta, y imagínense usted, a esos miembros de la iglesia, a esas personas que se convirtieron, les manda una carta, y ahí, ¿verdad? Es más, es esa carta en donde les habla que se pongan la armadura de Dios. Efesios capítulo 6. Que se pongan la armadura de Dios para poder resistir los días difíciles. Ahí es donde le dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra potestades. Hay una lucha, hay un desafío que tenemos. Pónganse la armadura de Dios para que ustedes puedan resistir los días difíciles, los días complicados.
La iglesia de Éfeso fue una iglesia creciente, fue una iglesia bendecida. Después de que estuvo Pablo a cargo de esta iglesia, años más adelante está Juan, el apóstol Juan está a cargo de el área del Asia Menor. Mire, esto es interesante. Como superintendentes, como personas que estaban a cargo de ciertas iglesias, ahora ellos se habían distribuido de esta manera y Juan, el apóstol Juan, estaba a cargo de estas iglesias, estaba ministrando estas iglesias, supervisando. Había otro pastor, pero estaba supervisando. Y en ese contexto que le estoy hablando, Juan fue enviado a la isla de Patmos. Allá él estaba asilado, lo habían sacado de ahí de esa área por predicar la palabra de Dios. Y ahora allá en aquel lugar donde estaba, ahora él tiene una visión. Y cuando miramos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis, lo que estamos mirando es una visión que tuvo el apóstol Juan, el que estaba a cargo de estas iglesias. Y entonces el libro de Apocalipsis empieza a hablar la revelación de Jesucristo, de Dios, que al manifestarse a sus siervos dice las cosas que deben de suceder pronto, y empieza a hablar, ¿verdad? La introducción al Apocalipsis. Luego, en el capítulo 1, verso 4 de Apocalipsis, dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Recuerde lo que le estoy hablando, en esa área, él estaba a cargo de esas iglesias. Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era, del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Está hablando del Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó con nuestros pecados. Qué introducción, hermanos, tan tremenda. Les deja claro quién es Jesucristo. Aunque ya no puede él estar físicamente, ahora les está escribiendo esta carta. Recuerde, ¿verdad?, que en Apocalipsis hay una carta, ¿no?, al inicio. Es más, hay 7 cartas en Apocalipsis. Y empieza la introducción de estas cartas. Y ahora hay una carta que va a la primera iglesia. A la primera iglesia. ¿Por qué eligió esta iglesia primero? No sabemos por qué. El punto es que el primer mensaje es para la iglesia de Éfeso. La iglesia creciente que le hablé hace unos minutos. La iglesia que había iniciado, ¿quién? Pablo. Que Aquilas y Priscila, otro de los discípulos fuertes, maestros de la palabra del Señor, ellos fueron otros que estuvieron discipulando en aquel lugar, donde Timoteo había sido pastor en aquel lugar, donde Pablo había enviado una carta a ellos, preparándolos para que se prepararan para los desafíos que iban a enfrentar. Ahora le están escribiendo esta carta. Y esa carta empieza con un reconocimiento. Jesús le dice: yo conozco tus obras. Verso 2. Yo conozco tus obras. 3 cosas que se resaltan para iniciar. Empieza diciendo: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Mira, hermano, qué bonita esta carta. Qué bonita la manera en la que Dios se dirige a esta iglesia. Es una manera para que nosotros podamos aprender. No empezó Jesucristo diciéndole a la iglesia de Éfeso: ¿qué pasó con ustedes, efesios? ¿Por qué perdieron su primera? Mire, quizás si alguno de nosotros hubiera escrito esa carta, la hubiera escrito así, ¿no cree? De una vez con un regaño, ¿no? Como dicen por ahí, con la espada desenvainada.
¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Pero ¿sabe qué? Jesucristo empieza aquella carta diciendo, yo conozco tus obras. Lo interesante es que en el verso 1 define quién está escribiendo la carta. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, a su lado. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En otras palabras, hermanos, el dueño de las iglesias, el mero jefe, el que anda ahí en medio, yo soy el que estoy escribiendo. O sea, de una vez para poder aclarar, no vayan a pensar, no, este Juan, ¿no? Este Juan como ya está viejito no sabe lo que me está escribiendo, está lejos por allá. Está loco Juan, ¿no? No, es Jesucristo que se identifica, yo soy el que estoy escribiendo esta carta. Y dice, yo conozco tus obras. Hermano, palabra tras palabra son fuertes. Son palabras que penetran nuestro corazón, nuestra alma, que nos confrontan. Yo conozco tus obras. Y sabe que es fácil echarle la bronca a los de Éfeso. Los de Éfeso, el Señor conocía la obra de esos de Éfeso. Mire, le voy a adelantar algo. Cuando estamos hablando de las 7 iglesias, ¿por qué 7 iglesias? Posiblemente habían más de 7 iglesias en el Asia Menor. Claro que podría ser que habían más iglesias. Pero ¿por qué habla de 7? De 7 habla porque 7 es un número completo. Entonces, es el mensaje, en otras palabras, el mensaje que encontramos aquí es el mensaje para toda la iglesia. Algunos historiadores creen que estas era un solo documento que se iba leyendo iglesia por iglesia. En otras palabras, que cuando llegaron a Esmirna, leyeron la carta a los Efesios, ¿no? La carta que va dirigida a Éfeso, a la iglesia de Éfeso, se la leyeron también a Esmirna, porque es algo completo. Es el mensaje que si no estaba Esmirna en el mismo problema, en un futuro podía vivir las mismas circunstancias. Y lo que Dios quiere, hermanos, es prepararnos. ¿Cuántas veces hay una palabra que leemos y decimos, bueno, pero cuando hablan de la duda, ¿no? Pero yo no tengo duda, eso no es para mí. Pero sabe que esa palabra nos está preparando. Porque si en algún momento nosotros estamos tentados a dudar, o las tentaciones, pensemos en otro ejemplo, las tentaciones. No, yo no tengo tentaciones ahorita. ¿Y qué tal mañana? ¿Qué tal dentro de una semana? ¿Qué tal dentro de un mes? ¿Qué tal dentro de un año? Esa palabra, hermano, esa semilla tiene que quedar en nuestros corazones de tal manera que esa palabra del Señor, hermanos, va a estar ahí presente. Cuando usted y yo la necesitemos, el Señor va a obrar, nos va a recordar esa palabra. Entonces, el mensaje era para todas las iglesias de Asia Menor, pongámoslo de esa manera. Pero no solamente para las iglesias del Asia Menor, ese mensaje es para todos nosotros. Ese mensaje es para usted y es para mí. Y cuando empezamos a aplicarlo, lo primero que dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Pero aquí nadie me mira. Esto no creo que nadie lo sepa. Yo conozco tus obras, tus acciones, tu manera de comportarte, tu manera de hablar, tu manera, es más, hermanos, hasta nuestra manera de pensar, ¿no cree? Dios lo sabe todo. Yo conozco tus obras, yo conozco tus intenciones, yo sé todo. Para empezar, yo sé todo. No trates de ocultar nada, número 1. Número 2, tu arduo trabajo. Está diciendo, ustedes trabajan fuerte, ustedes son buenos para trabajar, ustedes son esforzados. Mire hermanos, esto es interesante. Conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia.
Dice que las obras es lo que hacemos, pero el arduo trabajo es aquello que requiere un esfuerzo extra. Es aquello que puede llevarnos a sudar, llevarnos al extremo, ¿verdad? Un arduo trabajo. Tus obras puede ser algo que usted puede ayudar a alguien económicamente, tus obras, la manera de comportarnos, pero nuestro arduo trabajo es cuando usted después de hacer algo está cansado, ¿verdad? Y aún así dice, no, tengo que ir a la iglesia. Había limpieza en la iglesia, voy a ir a hacerlo. Esforzado, arduo trabajo, y es cuando servimos en el encuentro, que después de una semana de trabajo, después del día viernes es como para descansar, ¿cierto? Y decir, bueno, ya llegamos al viernes, estoy cansado. Pero ¿qué pasa cuando servimos al encuentro? Es el día que empieza usted. Arduo trabajo. ¿Venimos cansados? Claro que sí, hermanos. Venimos cansados y mire, y ahí estamos y vamos y luchamos. El día sábado, mire, el Señor renueva nuestras fuerzas. Eso es lo bueno. Pero si hablamos humanamente, físicamente, estamos cansados. Por ganas, no es por ganas que venimos, ¿verdad? Que si yo tengo ganas de hacer, de mover las sillas, yo tengo ganas de cocinar, los de la cocina a las 5 de la mañana levantados, cocinar, no es de ganas, hermanos. Es de esfuerzo, es de compromiso, es de arduo trabajo. Y ese arduo trabajo que tenían, no sé si hacían encuentros de los de Éfeso, pero hacían actividades que requería gran esfuerzo. Y ellos pagaban el precio, se desvelaban, trabajaban, invertían en el reino económicamente, de todas las formas. Ellos estaban ahí, hermanos, trabajando, arduo trabajo, y tenían paciencia. Porque para tener un arduo trabajo hay que tener paciencia. Si no estamos trabajando fuerte y nos desesperamos, tiramos todo, hermanos. Para trabajar necesitamos paciencia. ¿Qué tal si el hermano que me pusieron en mi equipo no mucho le echa ganas, no? Y ahí está el hermano, y para allá y para acá, y no, hay que tener paciencia. Trabajar en unidad y con paciencia. Y ellos tenían esa virtud. Ellos eran pacientes para trabajar en equipo. Lo estaban haciendo bien. Déjeme decirle que si nosotros hubiéramos calificado la iglesia de Éfeso, si a usted y a mí nos hubiera tocado evaluar el trabajo, el desenvolvimiento de la iglesia de Éfeso, tomando en cuenta hasta dónde vamos, de 1 al 10, ¿cuánto le hubiéramos dado? Buenas obras, trabajo arduo, y eran pacientes. ¿Cuánto le hubiéramos dado? Un 10, ¿cierto? Se llevaban el 10, felicidades, bravo. Pero mire, recuerde, está hablando Dios, está hablando el que conoce lo más íntimo. Y entonces dice, sí conozco tus obras, has hecho esto, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, y los has hallado mentirosos. Han habido otros que han venido con otros cuentos, ¿verdad? Que me imagino que resultaban, ¿verdad? Algunos, yo soy apóstol, vamos a hacer esto de esta manera, yo soy profeta y mira, y Dios dice esto. Y ellos evaluaban su testimonio y ellos pesaban lo que ellos estaban diciendo y decían, no, estos son mentirosos, esta palabra no viene de Dios. Mire, hermanos, qué tremendo, cómo estaban capacitados. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe qué? Creo que aquí vale mencionar esto, que el poder, el que ellos pudieran discernir cuando alguien venía y se hacía pasar por apóstol o quizás por profeta y eran evaluados y no calificaban, ¿sabe en dónde se basaban para poder hacer esta evaluación? ¿O dónde está la clave? Está en el discipulado. Está en el discipulado. Ellos habían sido discipulados de una manera adecuada.
Aquilas y Priscila habían estado discipulándolos. 2 años más de intensivos con el discipulado de Pablo. Pablo los discipuló. Después de eso, Timoteo sigue pastoreándolos, discipulándolos. Mire, interesante. Ellos estaban bien preparados. Y por eso, el discipulado, aprovechamos de una vez a hacer nuestro anuncio, ¿verdad? El discipulado es importante, hermanos. Pasar por un proceso de capacitación, como vamos a estar haciéndolo el miércoles a las 7 de la noche. Todos necesitamos estar capacitados, todos necesitamos estar adecuadamente discipulados para poder discernir, ¿verdad?, muchas cosas, la enseñanza de la palabra del Señor. Y sigue diciendo, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente. Y mire, todo lo que había hecho. Pero dice el verso 4, pero tengo contra ti. Esto es lo que solo Dios podía saber de esta iglesia. Solo Él podía identificar este problema. ¿Cuál era el problema? Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Todo estaba bien, pero había olvidado el primer amor. Ahora, cuando nosotros estamos viendo qué es realmente ese primer amor del que está hablando. El primer amor, hermanos, es amar a Dios con todo lo que somos y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque eso se resume, los mandamientos se resumen ahí. ¿Qué era su primer amor? ¿Qué era su primer amor? Y ahí, ¿verdad?, muchas veces nos confundimos. El primer amor era el amor de Dios. Era el poder amar a Dios sobre todas las cosas. Con nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y al prójimo como a nosotros mismos. Amados hermanos, muchas veces nosotros fallamos en esa área. Podemos estar sirviendo, pero podemos hacer las cosas mecánicamente y empezar a trabajar, a empezar a servir mecánicamente. Y lo está haciendo y usted dice, pero estoy trabajando. ¿Por qué a veces me siento vacío aún sirviendo? Siento que algo me falta. Estoy sirviendo, estoy haciendo las cosas, pero algo me falta. ¿Sabe por qué sucede esto? Porque se ha perdido el primer amor. Ese primer amor se ha quedado. El poner a Dios sobre todas las cosas, sino que ya lo estoy haciendo a veces por compromiso. Hermano, y podemos llegar a servir por compromiso. Bueno, hermano podría hacer favor de hacer esto. No, me siento mal diciéndole que no. Pues lo voy a hacer, ¿no? Para no quedar mal, voy a hacerlo. Y lo hace, y tal vez se ve que se está esforzando. Pero eso ya perdió el primer amor, ¿no? Ya perdió el primer amor. Y solo a esta vez por compromiso, esta vez lo voy a hacer, pero ya la próxima ya no quiero hacerlo. Hermanos, eso es perder el primer amor. Eso es esforzarnos y hacer muchas cosas. Pero Dios, ¿cómo lo está viendo? ¿Cómo lo está recibiendo? Recuerde que la clave de todo lo que hacemos es la actitud con la que la hacemos delante del Señor. Y esa es la ofrenda que el Señor recibe. Es la ofrenda del corazón. Y eso está relacionado, hermanos, con todo. Eso está relacionado aún con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Cuando usted trae la ofrenda al Señor, si usted la trae con todo su corazón, hermano, para honrar a Dios. Dios me bendijo esta semana. Dios ha sido bueno conmigo y de lo mucho que me ha dado. Yo voy a traer los diezmos, voy a traer la ofrenda y lo voy a hacer con ese amor, con esa dedicación al Señor. Hermano, el Señor se agrada de esa ofrenda. Pero cuando decimos, bueno, para que me miren, no sé, por compromiso, que lo voy a dar, ¿verdad? Ahí está, pues ya que tanto. El Señor
no recibe bien esa ofrenda, ¿no? Y hay muchos que son muy buenos para eso. Entonces es mejor no darlo, no lo demos. Eso está peor todavía, ¿no? Porque el punto es, mire qué interesante, los de Éfeso pudieron decir, bueno, pues entonces no sirvamos, ¿no? Si es que nos falta el primer amor, dejémoslo aquí, ¿verdad? Ya no nos vamos a sentar, ya que Dios no quiere nuestro esfuerzo, mejor me voy a sentar y ya no voy a servir. Es que, hermano, del Señor muestra un camino para poder volver al primer amor. Hermanos, se lo pongo de esta manera, no es negociable que tenga el primer amor el servicio que le damos al Señor. O sea, no es negociable tener a Dios, tenerle a Dios ese amor, esa devoción, no es negociable. Nosotros necesitamos honrar a Dios, adorar a Dios, que a eso Dios nos ha llamado. Dios nos ha llamado a servirle, a adorarle, pero que lo hagamos con todo lo que nosotros somos. Que todo lo que hagamos no pierda, hermano, ese elemento. Por lo tanto, el camino para volver a ese primer amor es el arrepentimiento genuino. Necesitamos genuinamente arrepentirnos, darnos cuenta que estamos mal. Señor, perdóname porque lo he hecho hasta ahora por no dejar, ¿no? Por no dejar, por cumplir, por un requisito es que tengo que ser. Voy a ir a servirle al Señor y ya, ¿no? Y se acabó, ¿verdad? Entonces, antes, ¿verdad? Aquí no lo hacen los muchachos y estoy hablando de otra era, muy lejana. Habían, ¿verdad? Por ejemplo, actividades, y eso lo miraba mucho en Guatemala y a veces se sigue viendo, que por ejemplo están los músicos, ¿verdad? Vienen y a cantar, a adorar al Señor. Entonces estamos ahí adorando y terminan de adorar y ¿sabe qué hacen? Se van. Allá cuando estaban las campañas, no sé si ustedes se acuerdan de las campañas. ¿Cuándo se acuerdan de las campañas que habían? Entonces, se acababa, estaban en la campaña, ¿verdad? Venían los músicos a la campaña a tocar y todo el asunto. Y entonces terminaban de tocar y en las campañas hacían ventas. No sé si, ¿verdad? Hacían el talento, ¿verdad? O las ventas que hacían afuera. Entonces venían y terminaban de tocar y mire, se iban directamente a comer usted. Y entonces allá miraba usted a los músicos, ¿verdad? Comiendo, tranquilos y todo el asunto. Entonces, hermanos, cuando nosotros necesitamos adorar a Dios, necesitamos hacerlo con devoción. Mire esto, el servicio de adoración no solamente son los cantos. El servicio de adoración es de inicio a final. Es adoración completa. Es adoración. No, la adoración no solamente es una parte. La adoración es completa. Desde que estamos orando para iniciar el servicio, es adoración. La lectura bíblica es adoración. La predicación es adoración. Hasta el final es adoración. Hermano, entonces esa actitud, estamos hablando de ese primer amor, de cómo expresamos al Señor. Amar a Dios con todo lo que somos es amarlo con pasión, con entrega y con devoción. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos amar a Dios de esa manera, ¿verdad? Amar al Señor con todo lo que nosotros somos. Que haya en la manera que estamos adorando al Señor, que haya pasión. ¿Está usted adorando al Señor apasionadamente? ¿Sirviendo al Señor apasionadamente? Recuerde, otro punto importante, que todo lo que hacemos lo hacemos en un acto de adoración al Señor.
de entrega al Señor. Y como ya empezamos con los de la alabanza, ahora vamos a seguir con el resto para que todos quedemos a mano, ¿verdad? Y si no me meta problemas. Entonces, seguimos con los ujieres. Llegaron los ujieres. Cuando está sirviendo como ujier, debe de hacerlo con pasión, entrega y devoción. Recuerde que está hablando de todo, que estaban sirviendo arduamente. Los ujieres sirven arduamente. Claro que sí, hermanos. En el invierno estar parados allá en la puerta o estar viendo allá el estacionamiento es un trabajo fuerte, pero ese trabajo, hermano, no debe de faltar esa pasión, esa entrega. Lo está haciendo para el Señor. Por supuesto, nosotros como personas le agradecemos. Y no tiene nada de malo, no tiene nada de malo que yo le diga a usted, gracias por su trabajo, hermano, en la obra del Señor. Hermano, yo entiendo que no es para mí, 100% lo entiendo, 100% lo entiendo. ¿Verdad? Que lo que estamos haciendo no es para las personas, lo entendemos, pero queremos agradecer humanamente el esfuerzo. Agradecemos lo que decía hoy el hermano Hipólito, gracias al grupo de alabanza, ¿no? Por su trabajo, por su esfuerzo, porque están todas las semanas practicando, todos los jueves, invirtiendo tiempo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y qué bueno, eso nosotros, ¿verdad? Lo reconocemos, lo agradecemos, pero que no falte la pasión, que no falte la entrega, que no falte la devoción al Señor, hermanos. Esas áreas de nuestras vidas, hermanos, necesitamos cubrirla. Necesitamos que usted y yo seamos apasionados por el Señor, que nos mantengamos en ese primer amor, que a todo lo que hagamos le pongamos estos elementos, que sea como la sal en la comida. ¿Hay alguna comida que no lleve sal? Creo que la mayoría, ¿no? ¿Verdad? Porque un pastel no es una comida, ¿no? Estamos hablando de una comida que se va a cocinar. Toda la comida, aunque sea un poquito, va a llevar sal, ¿cierto? Va a llevar sal todas las comidas. El ingrediente que nunca debe de faltar es el amor. Pero no cualquier amor, hermanos. El amor a Dios sobre todas las cosas. Un amor apasionado, un amor devocional, un amor con respeto y un amor al prójimo. Ese elemento debe de tener todo lo que hacemos, que no le falte. Que cuando están sirviendo con los niños, mire, hermanos, hay veces, ay, hoy me toca a los niños, ¿no? Lo he oído, lo he oído. Hoy me toca a los niños. A la hermana se le olvidó, hoy no vino ninguna que se le olvidó, no se preocupe. A la hermana se le olvidó que le tocaba servir con los niños. ¿Cree usted que tiene pasión ahí? Puede ser que se le haya olvidado, pero si va a ser con pasión que va a servir, usted va a notarlo. ¿A cuánto se le olvida el viernes, que es día de pago? Cuando le pagan el día viernes, a alguien se le olvida. Imagínense que le pagan semanalmente y le pagan todos los viernes. ¿Se le olvida a usted que ese es día de pago? Se va a su casa y ya el viernes en el culto dice, oye, ¿era el día de pago? ¿Cuándo es? A nadie le pasa eso, hermano. A nadie. Desde la mañana ya va diciendo, hoy es día de pago. Por eso voy alegre, porque hoy es día de pago. Que ese ingrediente, hermano, que es el amor a Dios, no falte. Si va a servir con los niños, sirva apasionadamente. Todo lo que hagamos, aún, ¿verdad? Hay varias áreas, aún contar, ¿verdad? El dinero, hágalo con pasión. En cualquier área, hágalo apasionadamente, porque lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios. Entonces, si no lo estamos haciendo, el consejo que se le da a la iglesia de Éfeso es: arrepiéntete, cambia de dirección. Si estamos haciendo las cosas mecánicamente, si estamos sirviendo por servir, si estamos ahí, hermanos, por cumplir, es tiempo de un arrepentimiento.
Es tiempo de un cambio de dirección y que empecemos a servirle al Señor apasionadamente. ¿Cuál es el ministerio en el que usted está sirviendo? Y si no está sirviendo, peor todavía. No se libra ninguno, ¿no? Si no está sirviendo, es tiempo de involucrarse, de empezar a servirle al Señor, hermano, ¿no? El Señor nos ha llamado a servirle. Dios nos ha llamado a estar en acción. Entonces, si todavía no lo está haciendo, este es un llamado para que empiece a servirle al Señor. Si ya lo está haciendo, la pregunta es, ¿lo está haciendo apasionadamente? ¿Lo está haciendo con devoción? ¿Lo está haciendo con entrega delante del Señor? Si no es así, ¿cuál es el camino? El arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambio de rumbo. Arrepentimiento es cambio de dirección. Póngase de pie en esta hora. Terminamos diciendo que el Señor conoce sus obras.